Hermanos, estamos leyendo el Génesis, estamos viendo cuál es la historia de Caín y Abel, que son los hijos primeros de Adán y Eva. Vimos cómo el pecado fue aumentando y vimos aquella pregunta donde el padre le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y cómo Caín le dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Mira, hermano, cómo el pecado fue aumentando. El día de hoy vamos a ver cómo Dios ya no puede hacer nada más por Caín. Le fue dando las gracias para que se arrepintiera y él no quiso hacerlo. Y Génesis 4, versículo 10 al 12, hermano, saca tu palabra. Génesis capítulo 4, versículo 10 al 12. Mira, hermano, cómo la palabra del Señor nos va a ir hablando ahí a nosotros. Clama la sangre de tu hermano y su grito me llega desde la tierra. Esto merece castigo del cielo. En adelante serás maldito. Cuando cultives la tierra, no te dará frutos. Andarás errante y fugitivo sobre la tierra. Palabra de Dios. Mira, hermano, luego Caín protesta ese castigo y es demasiado fuerte. No lo puedo soportar, dice Caín. Y entonces viene la desesperanza. Mira, hermano, cómo después del pecado que va creciendo, viene la desesperanza. Y Caín cree que Dios no lo puede perdonar. Y la decisión final está ahí en Génesis 4:16. Génesis 4:16. Caín se fue de la presencia de Yahvé. Palabra de Dios. Mira, hermano, cómo fue ese destino de Caín. No quiso oír la voz de Dios que lo llamaba a través de esas gracias que le daba ahí en las tentaciones. Y así lo hace ese Padre con nosotros también, hermano. Hoy es un momento para ver qué es la envidia. La envidia. Hoy vamos a hablar de la envidia, hermano. La envidia que tuvo Caín. Tuvo celos, tuvo envidia de su hermano Abel. Y la envidia es un pecado capital que forma parte de la concupiscencia. Recuerda, hermano, que la concupiscencia es esa debilidad que quedó ahí en nuestro cuerpo, en donde nosotros estamos ahora inclinados al mal, ya con una inteligencia que ya no gobierna nuestra voluntad y que nos inclina a hacer el mal. A eso se llama concupiscencia, y para eso viene en nuestro auxilio la gracia de Dios. Y la concupiscencia es la consecuencia de ese pecado original. Y mira, hermano, cómo lo dice la primera de Juan 12, y dice, no imitemos a Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque él hacía el mal y su hermano hacía el bien. Palabra de Dios. Mira, hermano, así, con la falta de fe primero y luego la envidia, comenzó una cadena de pecados que terminó por llevar a Caín a irse de la presencia de Yahvé. Caín terminó yéndose fuera de la presencia de Yahvé, hermano, y es que cuando estamos en pecado, nosotros salimos huyendo de la presencia de Yahvé. Ya no queremos ir a la iglesia, no queremos saber nada de nuestro Padre. Caín estuvo todo el tiempo resistiendo la gracia, que es el llamado pecado contra el Espíritu Santo, hermano. El pecado contra el Espíritu Santo que nos va a decir en el Evangelio Jesús es resistir a esa gracia, es resistir a ese llamado, a esa gracia que Él nos da para que nos arrepintamos, si lo busquemos a Él. Si nosotros, hermano, nos resistimos ahí, estamos pecando contra el Espíritu Santo, que es el que nos puede llevar al arrepentimiento, y de esa manera volver a esa relación con ese Padre bueno, ese Padre maravilloso que sale a buscar a su criatura, ya que la voluntad de Dios, hermano, le dice San Pablo a Timoteo,
La voluntad de Dios es que todos nos salvemos y alcancemos el conocimiento de la verdad que es Jesús. Dios trata de ayudar y el hombre se resiste. Entonces Caín, hermano, tuvo ese pecado de envidia. Le dio envidia que Dios prefiriera la ofrenda de Abel. Y puede presentarse de varias maneras. Una de ellas es cuando nosotros nos comparamos, cuando comparamos los bienes o males de nosotros con los de los demás. Cuando yo comparo los bienes que tengo y los males que tengo con los de los demás, cuando hacemos esa comparación es un inicio de la envidia. Pero también podemos resentirnos, resentir las cualidades, resentir los bienes o logros de otro, porque yo no los tengo. Es un dolor, porque parece que al vecino le va mejor que a mí. La envidia es cuando nosotros deseamos tener los bienes materiales, los bienes intelectuales, los bienes físicos de los demás. Y esto va en la línea de la codicia. Desear que los demás no tengan los bienes que tenemos, porque yo no los tengo, porque tú no los tienes. Eso es envidia. La envidia es un pecado muy escondido. Casi nunca, hermano, la persona envidiosa habla de estos sentimientos y pocas veces se manifiestan abiertamente. Por eso es difícil detectar la envidia. La envidia forma parte de los malos pensamientos que las personas solemos pensar que son solo de lujuria. Otro problema para detectarla, ya que es un problema muy complicado, es muy escondido, es porque el envidioso se siente con derecho a hacerlo. Pareciera un sentimiento natural, un sentimiento necesario y no suele verlo como pecado. Y por eso es que es bien difícil detectar la envidia. Solo si la envidia se va materializando, haciendo daño al otro, puede ser que el envidioso se dé cuenta. Pero pudiera ser puesta en evidencia la envidia cuando buscamos criticar y hasta calumniar al otro para disminuirlo ante los demás. Y nuestro Padre nos propone a nosotros una virtud que es la caridad. Hermano, recuerda que hay 3 virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Y la caridad es la que nuestro Padre nos propone para vencer a esa envidia. Y la caridad tiene muchas vertientes. Suele entenderse comúnmente como un acto o como un sentimiento benéfico de ayuda al prójimo, y pocas veces se entiende en su esencia que caridad significa el amor de Dios. La caridad, hermano, entonces es una virtud teologal por medio de la cual la persona puede amar a Dios sobre todas las cosas. Sin esa virtud teologal que nuestro Padre nos da a nosotros, no podemos amarlo a Él por sobre todas las cosas y amar al prójimo con ese amor con que Dios nos ama y con que la persona ama a Dios. La caridad también puede significar un acto de oblación. Oblación es, hermano, es una entrega al otro, así como Jesús lo hizo por nosotros. Es el darse, de que habla San Pablo. Cuando nosotros, amor es entregarse a uno mismo. Pero cuando miramos la caridad como opuesta a la envidia, también caridad consiste en desear siempre el bien del otro, y ese deseo o búsqueda del bien del otro puede llegar inclusive a un nivel heroico, cuando se procura el bien del otro antes o por encima del bien propio, hermano. Eso es lo que nuestro Padre nos da a través de la gracia, a través de esas virtudes teologales como la caridad. Así, con esa falta de fe primero, viene la envidia, comienzan una cadena de pecados que terminó por llevar a Caín a irse de la presencia de Dios. Y vimos cómo Caín, hermano, entonces estuvo todo el tiempo resistiendo a esa gracia. Y además de ese pecado de la envidia, como tú sabes, hermano, hay otros pecados capitales además de la envidia. No sé si te recuerdas qué pecados
¿Te recuerdas tú, hermano, que hay que se llaman pecados capitales, que son los que se oponen a las virtudes teologales y cardinales? Los 7 pecados capitales son 7, las virtudes teologales son 3 y las cardinales son 4, los cuales se oponen entre sí. Además, hermano, de la envidia existe el orgullo, la gula, la avaricia, la lujuria, la pereza, la ira. ¿Y qué crees tú, hermano, que debemos hacer cuando la tentación venga de la concupiscencia? ¿Qué cosas tenemos que hacer cuando la tentación viene de nuestra concupiscencia, de esa inclinación que nosotros tenemos de hacer el mal? Y con esos sentimientos, pensando en esa historia de Caín y Abel, meditando qué es la envidia y cómo nuestro Padre nos propone la caridad, y sabiendo que hay otros pecados capitales, ahí con María Santísima, con los ojos de ella, postrados ante la presencia de Jesús, guiados por el Espíritu Santo, con todos los ángeles, con todos los santos, sigamos meditando el Génesis para ver qué es lo que nuestro Padre nos quiere decir hoy a nosotros que vivimos muchos años después de ellos. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya. Y a meditar ese principio en donde, si bien es cierto, hubo un conflicto, también hubo una solución a ese conflicto. Y la solución, hermano, es Jesús, que ese pueblo en el Antiguo Testamento estuvo esperando a ese Mesías y cuando llegó no lo reconocieron. Ojalá que tú y yo sí podamos reconocerlo.